sí es muy interesante, porque le implica a usted, a mí, a todos, la inteligencia artificial. La forma como la inteligencia artificial se viene acoplando a nuestra vida diaria y cómo la inteligencia artificial no está siendo regulada. Y aquí ha habido un hito histórico, me refiero al Parlamento Europeo, porque ya se ha aprobado una ley, se ha aprobado precisamente una normativa donde se espera que se pueda replicar en todo el mundo, claro, como efecto dominó, porque no está regularizado. Mientras la inteligencia artificial va un paso adelante, pues en cuanto a la normativa estamos detrás. Y cuando ustedes dicen, ya, ¿cuáles son las afectaciones de inteligencia artificial? Ciberseguridad. También tenemos, por ejemplo, el tema en el sector laboral, que muchos dicen que por la inteligencia artificial muchos se van a quedar sin trabajo, que es un hecho, que muchos, incluso hay proyecciones, estudios internacionales, de lo que significa también la vulnerabilidad a la identidad personal y otros temas que son muy importantes. Y de verdad por eso hemos invitado aquí a Juan Carlos Luján, consultor en comunicación digital, para hablar de este tema, porque claro, se habla de lo positivo, pero ¿cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial? Juan Carlos, un placer tenerte aquí en PBO. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros y vamos a hablar primero acerca de lo que se ha logrado en el Parlamento Europeo y cómo también podríamos seguir con esa hoja de ruta, ¿no?, en marcha para tratar de entender que hay peligros, hay riesgos, hay situaciones donde también nuestras identidades, incluso nuestra seguridad está pues totalmente en peligro, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar este tema desde tu punto de vista? Efectivamente, como bien señalas, el Parlamento Europeo ha una serie de normas que lo que buscan es regular su uso. Principalmente eso, ¿no? Ellos en Europa son bastante precavidos respecto al tema de los datos personales, claro, la privacidad, ¿no?, el tema del sesgo que pueden tener los algoritmos y que al final, digamos, afecta el patrón de consumo, sobre todo de las personas. En este caso, el Perú, en cierta forma, con nuestros legisladores que tenemos, entiendo que hay dos iniciativas legislativas que todavía están en proceso de debate en comisiones, que buscan lo mismo, regular su uso, en el sentido de que, pues, digamos, una de las debilidades de la inteligencia artificial es que puede tener información sesgada, también que puede, digamos, afectar efectivamente la privacidad de las personas, los datos que son públicos en algunos casos, y obviamente también el tema de la ética y la transparencia. Y por otro lado también tenemos que ya hay casos, y en el Perú se ha dado el año pasado, de ciudadanos que le dan un mal uso, en el sentido, por ejemplo, dos casos muy recientes, ¿no? Uno en un colegio privado donde, utilizando técnicas de lo que le llaman swap face, claro, que reemplaza el rostro por cuerpo humano, terminaron pues involucrándose en una situación legal complicadísima porque son menores de edad y además afectando a niños que son menores de edad. Eso por un lado. Claro, es el resumen para que ustedes recuerden, prácticamente pusieron el rostro de sus compañeras y les colocaron un cuerpo desnudo. Y ya está, a través de la inteligencia artificial. Claro. Claro, y a eso voy con los riesgos también. Sí, o sea, son programas que están gratuitos. En ese caso usaron Telegram, porque Telegram tiene muchos bots que le llaman, que hacen ese tipo de proceso de información. No es que se use una página web, sino es un aplicativo en Telegram para hacerlo, ¿no? Y hasta donde me enteré, estos chicos fueron a Wilson a buscar a alguien que les enseñó cómo usar eso, ¿no? Eso es lo que me contó uno de los afectados, involucrados, y bueno, caso sigue en fiscalía. Lo cierto es que es un buen ejemplo de mal uso. O sea, estudiantes de un colegio de secundaria que, digamos, no fueron debidamente informados respecto a lo que es legal e ilegal. Puede parecer una broma, pero en realidad no es una broma, es un delito. En este caso, la tecnología es neutral. El problema está en cómo lo usa y lo usas. Exactamente. Es igual que el martillo. El martillo se concibió para construir, o la laptop para procesar información, pero hay gente que se dedica a hackear o a estafar usando una laptop. Claro. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Pero es que ahí es lo sustancial, porque ahí se necesita la regulación, que es bueno y que no es malo. Y me parece que hay un vacío muy grande, porque en el Parlamento Europeo no es algo que se ha decidido y ya está, ¿no? Ha tenido muchísimas reuniones, muchísimas sesiones, ha habido lobby también de por medio, crispaciones, y finalmente se logró algo. Entonces, a eso tenemos que apuntar definitivamente. Ahora, ¿qué esfuerzos están haciendo en América Latina? Me parece que es nulo. A ver, si hablamos simplemente de la comunidad andina, ¿hay algún tipo de esfuerzo? Sí, en el caso del Perú, desde el año 2021 existe una estrategia nacional sobre el uso de la inteligencia artificial. ¿Se ha llegado a algo sobre la inteligencia artificial? Sí, hablan sobre la promoción y también regulación. Digamos que es el marco teórico, ¿no? Pero es marco teórico, o sea, no tenemos... O sea, tenemos algo
con ley. Digamos que es lo que establece los lineamientos, pero luego el año pasado, en julio, si mal no recuerdo, aprobaron una ley que promueve su uso. Y hace unos días leí que ya en julio de este año va a salir la reglamentación, que incluso la van a someter a consulta pública para que todos podamos opinar respecto. ¿Y nos podría dar detalles de la reglamentación? O sea, en el sentido de cuáles son las letras chiquititas que tenemos que conocer. Porque si hablamos de la regulación de inteligencia artificial, ¿qué se estaría regulando? Claro, lo que pasa es que en realidad apunta un poco lo mismo, ¿no? A evitar los sesgos, la discriminación, Y también mala información, ¿no? Porque lo que pasa, por ejemplo, que utilizan mucho la inteligencia artificial para colocar a funcionarios en fotografías, en videos, incluso las voces. Lo vamos a ver en la campaña electoral, definitivamente lo vamos a ver, ¿no? En el caso de la campaña electoral en Argentina se vieron algunas situaciones, claro, y creo que aquí en Perú, conociendo cómo son algunos malos asesores políticos en comunicación digital, van a hacer eso, ¿no? O sea, inventar noticias, crear videos falsos, clonar voces. ¿Qué más puedes hacer? Hacer páginas web falsas que induzcan a que tú recibas información permanentemente a través de Facebook o de Instagram. Hoy en día, por ejemplo, hace unos días denunciamos que los estafadores virtuales ahora usan la inteligencia artificial para crear anuncios donde te dicen iPhone 8 soles, un sillón a 50 soles, y la gente cae porque el precio es irrisorio y te lleva una página. El texto está bien elaborado. Si antes un delincuente te mandaba un mensaje falso, siempre caía porque estaba mal escrito con una palabra. Claro, no creías. La V. Ahora no, es perfecto. Y viene con emojis, muy bien elaborado, con técnicas de copywriting muy persuasivas, y uno cae. Yo he caído, por ejemplo, es una anécdota personal. Caí con una silla para gamer, que 180 soles, baratísima, con masajeador, y dije, esta es la ganga. Y dije, me mandé una página que supuestamente era Top y Top, no era Top y Top. Habían clonado el logo de Top y Top y habían puesto la página de Shopify. Shopify es una tienda seria. Pero Shopify te da 3 días de uso gratuito. ¿Qué hacen los delincuentes? Usan la tienda, crean su cuenta por 3 días y después desaparece porque no pagan. Pero le ponen luego una empresa, usaron muy buenas fotos, los precios, textos pulcros de Shopify, haces para proceso de transacción y te mandan Mercado Pago. Mercado Pago es una página también legal, yo tenía mi cuenta ahí y ahí hice la transacción. La CIA nunca llegó. ¿Lo estafaron? Claro, me estafaron. Entonces, cuando tú llamas al banco, el banco te dice, todo ha sido legal. O sea, Shopify es una tienda legal. Mercado Pago existe y para Mercado Pago era una transacción. Y como yo había bloqueado la tarjeta, porque obviamente tontamente ingresé mis datos, el banco me dijo, perdón, el Mercado Pago me dijo, no, como has bloqueado no podemos devolverte, tienes que hablar con el banco. Bueno, hablé con el banco, el sectorista me dijo, mira, como nunca te ha pasado esto, te vamos a ver a 120 soles, ¿no? Pero si hubiera sido un monto mayor, quizás todo un tema, pero un mes, ¿no? O sea, me extornaron al final, pero a lo que voy es, los delincuentes usan Facebook Ads para colocar su anuncio perfecto, con muy buena ortografía, con emojis muy bien elaborados. No, incluso no sé si ustedes han visto, para dar otro tipo de ejemplo, algunos conductores de televisión, ¿no? Que se les simula incluso la voz y se lo coloca y se le edita para promocionar algunas cosas. Incluso me parece que por ahí viene Petroperú, algunos colegas. Bitcoins, sí, por ahí también, ¿no? Y se los coloca prácticamente utilizando la imagen de otra persona, ¿no? Simulando una voz al menos parecida, ¿no? Entonces dice, bueno, claro, parte de la inteligencia artificial es parte también de todo esto. Ya, a eso estamos expuestos. Y muchas personas dicen, no, porque yo la veo en televisión. Tú estás expuesta a eso, por ejemplo. Claro, exactamente. Un minuto o una segunda de tu voz y tu video, te clonan la voz, ponen otras palabras y sales hablando, y hay unos que no viven, no se dan cuenta, no leen los labios. Y simplemente dicen, bueno, le escuché a ella, le creo, sí. A ver, ¿cómo es esto? Le pones clic y ya comienza a poner tus datos personales. Y con tus datos personales parece que tener muchísimo cuidado de colocar absolutamente todo allí. Y también en el Instagram, ¿no? Tratar siempre de mantener un poco la reserva, aunque a muchos les gusta publicar de todo, ¿no? Y mira, para eso, o sea, miren el Reglamento Nacional de Tránsito. Es perfecto. Los exámenes médicos, las evaluaciones psicométricos, etcétera, las preguntas que te hacen, pero nadie lo cumple. En Lima. Podemos tener leyes maravillosas para regular, pero para que lo cumplan, para que le den seguimiento, te dan caso con tu denuncia. Claro. Si ya con situaciones de acoso hacia la mujer o agresiones, es todo un tema, todo un proceso complicado. A veces ni caso les hacen. Imagínate con estas situaciones lo que va a pasar en nuestra sociedad, hablo, porque o sea, esto es un país de leyes maravillosas, ¿no? Muy bien estructuradas, muy bien elaboradas, pero en la práctica no hay quien las haga cumplir, solo veamos el tránsito de la ciudad. Ahora, ya viendo una cuestión macro, por ejemplo, se habla de la pérdida de trabajos, de puestos laborales. Eso es evidente,
Me parece que es una proyección ahí que sobre todo en algunos puntos, ¿no? Que es sustancial decirlo. Pero eso ya más es cuestión macro a nivel mundial. Pero otro caso también es el ChatGPT, ¿no? Que pasó incluso en Europa. Recuerdo un caso de un señor que se quitó la vida porque hablaba con el ChatGPT y claro, era como que le pedía consejos. Sí. Y ustedes dicen, ¿sucede esto? Sí, hay gente que está sola. Hay gente que habla con ChatGPT. Sí, es cierto. Hay gente que le pide a ChatGPT cómo resolver un problema. Sí, señores, no estoy inventando. Hay gente que también lo que ha dejado la pandemia, pues, la soledad. Es correcto. Y las cosas como son. Las personas tienen que entender, y este es un caso interesante, que la inteligencia artificial lleva más de 60 años. Siempre Sí. ha existido, Sí, pero ha estado, digamos, concentrada en empresas para ordenar información, clasificar. Por ejemplo, cuando Google lanzó el buscador, porque antes no había buscadores, sí, creó un algoritmo matemático que lo que hacía era clasificar la información. Eso es inteligencia artificial. claro. Cuando apareció el correo electrónico, la carpeta spam, identificaba publicidad, eso es inteligencia artificial. Y así, Amazon, Netflix lo tienen, ¿no? Incluso cuando identifican quiénes son los mayores deudores en un banco, cuando hacen la alerta de fraude, el banco tiene un sistema de inteligencia artificial. Así es. Pero lo que pasó desde noviembre del 2022 a la fecha es que esta empresa OpenAI Ujú. fueron los pioneros porque introdujeron la inteligencia artificial generativa en Internet. En internet. Por ende, democratizaron el acceso y creció rápidamente. El gran problema es que muchas personas creen, como tú señalas, que es una persona con la cual conversa. En realidad es un bot artificial que tiene datos precargados y lo que hace es responder a las indicaciones o prompts, pero con lenguaje predictivo. Exactamente. Es como si fueran cajoncitos de información, ¿no? Y se procesa lo que procesa de información y le para una respuesta a un problema o una situación que está pidiendo, solicitando el usuario de ChatGPT. A tres una pregunta, ¿no? Sí, e incluso si recuerdas, el ChatGPT al final en letras chiquitas te dice: recuerde que la información que se le entrega tiene que ser verificada. Y siempre te aconseja ir al médico si es un caso de salud, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que muchas personas lamentablemente, pues, si hay gente que en WhatsApp comparte teorías sobre que la Tierra es plana, o que nos quisieron matar con las vacunas hasta ahora, o con la ivermectina, etcétera. O sea, imagínate la gente que va a creer pues en el bot, ¿no? Entonces, la gente tiene que tener un pensamiento crítico frente a todo lo que es en el entorno digital. Ya sabemos que nos pueden estafar, que nos pueden robar, que pueden suplantar voces y obviamente todo es artificial, es digital. Entonces hay que tener pensamiento crítico, ¿no? Y eso sobre todo hay que enseñarle a los adolescentes. En los colegios se deben introducir ese tipo de cursos sobre inteligencia artificial, tanto la artificial que es la tradicional, como la otra que es la inteligencia artificial generativa, que es la que revoluciona todo. Y sobre el tema de los trabajos. Eso es un buen punto. De acuerdo a la experiencia de lo que he leído, aquellas funciones laborales donde, voy a decir, siento por los camarógrafos, donde no hay ni creatividad ni estrategia, sí pueden ser reemplazados. Ejemplo, traductores, choferes de vehículos, toda labor donde el trabajo sea, digamos, Como los autos Tesla, por ejemplo, claro, ¿no? por ejemplo, en el Congreso tenemos cámaras automáticas, este momento automáticas, ¿no? O sea, lo tienen hace varios años. Es inteligencia artificial. No necesitas un camarógrafo. Todo hay, incluso, bueno, si hay televisión no tienen eso. Entonces, como te digo, o sea, tareas donde no exista ni creatividad ni estrategia. Eso es lo que sí corre el riesgo de ser reemplazado, ¿no? Claro, bueno, dependiendo también qué tipo de camarógrafo, ¿no? Porque cuando se hace un documental necesitas mucha creatividad para poner el ángulo y poner el ojo. Es muy Por importante eso. eso. Y claro, la perfección también creo que lo que nos ofrece la inteligencia artificial va de la mano también con el valor agregado de ese ojo humano, que es Sí, importantísimo, y ¿no? por eso Ese ellos tienen que carisma abrazarla, también tienen que sí. conocer los nuevos equipos y abrazar la inteligencia Exactamente, artificial. y a eso voy, adaptarnos a esta situación y seguir avanzando. Ahora, se me va el tiempo, pero hay un tema crucial, el TikTok. En los Estados Unidos también, porque las redes sociales que usted utiliza, que yo utilizo, que todos utilizamos como el TikTok es famosísimo, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos hay un avance en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que se ha aprobado abrumadoramente, ¿no? La salida de TikTok, porque la matriz ByteDance, que sabemos TikTok es una empresa china, ¿no? Quiere los Estados Unidos que se vendan los activos hacia una empresa estadounidense. Ahora, claro, todavía no se ha eliminado, señores, porque tiene que pasar al Senado, es otro trámite, pero todo apunta a que podría pasar. Pero ¿qué va a pasar con los 170 millones de usuarios que hay en los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con la gente que vende y promociona en TikTok? ¿Qué va a pasar con la gente que vive del TikTok?
porque ahí también se monetiza. O ¿Qué va a con pasar nosotros. o con nosotros? Claro, evidentemente. Somos pero el patio trasero de Estados Unidos. sí, imagínense la situación que se está viendo en los Estados Unidos y es serio, ¿ah? Ya no quieren TikTok. Dicen, ¿saben qué dicen los parlamentarios? Dicen que China nos está espiando. Entonces yo me pregunto, con todos los aplicativos que nos bajamos en las redes sociales y le ponemos todo así, prácticamente ni leemos nada, absolutamente nada, y lo dejamos al libre albedrío simplemente para tener aplicativo. Ya ha pasado con Huawei. Ya Huawei ha no pasado. se vende en esos Estados. Exactamente. Entonces, Por el mismo argumento de espionaje. ahora, TikTok es cierto que ha sido limitado a funcionarios de diversos países que no pueden utilizar funcionarios, altos funcionarios que tienen pues información sensible, pero claro, eso también nos lleva a la reflexión, pues Juan Carlos, porque dice, o sea, sí nos están espiando. Uno dicen, y lo afirman, y son políticos. Y uno dice, no, acá hay un hostigamiento contra China. Pero eso también nos lleva a una reflexión desde América Latina, ¿no? De hecho, que va a repercutir sobre nosotros, ¿no? Lo más probable es que al final terminen, como tú dices, vendiendo ese activo de la empresa y pasa a ser estadounidense, ¿no? Porque hay dinero de por medio. Claro, hay mucho lobby también. Es que, claro, los chinos, o sea, es otra potencia. Lo vamos a percibir mejor cuando inauguren el puerto de Chancay. Ahí lo vamos a ver. Yo creo que ahí vamos a ver el cambio, ¿verdad? Es muy importante eso, pero también el uso de las redes sociales, porque algunos dicen, bueno, prácticamente se ha convertido en un soporte de un contenido peligroso para los menores, incitando incluso a la violencia, al odio. Bueno, pero yo digo, es que me pongo del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con los aplicativos? ¿Qué pasa también lo que genera, por ejemplo, o las redes sociales? Como el Instagram, como el Facebook como tal. Tiene el mismo problema que Sí. TikTok, solo que TikTok es más viral, o sea, es increíble. Llega más a la audiencia. Tiene más alcance, efectivamente, y claro, tiene más diversidad y su algoritmo es mucho mejor que el resto, Sí. porque está basado en tus intereses, gustos e interacciones, que es muy diferente a lo que hace Instagram. o Facebook, ¿no? Exactamente, exactamente. Y me parece que por ahí va la mira. Nosotros vamos a estar muy atentos, vamos a ver si en los Estados Unidos pues se logra sacar a TikTok, es decir, la empresa matriz ByteDance, que es una empresa china, y colocar sus activos para que ellos tengan el control de esa empresa, o de lo contrario, a desaparecer. Y recuerda que ellos también introdujeron con mucha fuerza la inteligencia artificial. Sí. Comenzaron con los filtros Exactamente. hace varios años. Sí, atrás, sí, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Muchas gracias a Juan Carlos Luján, consultor en comunicación digital. Ha sido muy interesante conversar contigo sobre estos temas que nos compete a todos. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Carmen Alvarado. Que tengan un lindo domingo. Chao, chao.